Escuela Nacional de Maestros y sin duda el maestro Juan Manuel es un amplio conocedor del normalismo. Es, creo, la voz más experta en este tema. Ha dictado pláticas en las escuelas normales del país, también ha publicado diversos artículos y ensayos académicos en defensa de las escuelas normales, entre las que destacan refundar las normales, 3 preocupaciones, 2 preguntas, la reforma de la educación normal y el desmantelamiento de las normales, la benemérita Escuela Nacional de Maestros ante la reforma de la educación normal, entre la reproducción y la resistencia, así como un libro inédito, el debate sobre las escuelas normales. Públicamente, el maestro ha manifestado sus críticas a la reforma educativa y por lo mismo ha sido invitado a contribuir al debate de dichas iniciativas, pero también por su postura crítica ha sido objeto de la represión gubernamental, como fue el proceso jurídico implementado por la SEP en su contra. El maestro Juan Manuel Rendón, sobre todo, con esa historia de lucha, con esta historia democrática, forma parte del grupo académico de apoyo a la CENTE, y como tal colaboró en la construcción del proyecto alternativo de educación democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, le damos nuevamente la bienvenida y le dejamos el micrófono para poder escucharlo en esta plática tan interesante que escucharemos de su voz el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un honor el poder estar con la comunidad de la Universidad del Pueblo y desde luego con todos los colegas, compañeros, amigos y quienes están presentes. Agradezco personalmente a la maestra Carmen Sánchez Parada, a Leonel Manzano, a quienes tengo especial cariño, en la invitación. De igual manera también agradezco a la doctora Silvia Hernández por su compañía y moderación y sus palabras. No soy quizá el más conocedor de la cuestión normal, hay colegas que saben mucho más que yo, pero bueno, hacemos un esfuerzo. Yo quiero iniciar, voy a hacer una precisión en torno al tema que abordo, debido a que la implantación, como ya bien decía la doctora Silvia, o Silvia voy a referirme así directamente, la implantación del programa Aprende en Casa 2, porque recuerden que hubo una primera versión, como un plan emergente, consideré más pertinente abordar mi exposición centrándome en este tema, lo que me permitirá de paso aludir al modelo híbrido. Es decir, que el título más bien sería Aprende en Casa 2, implicaciones y desafíos para la educación alternativa. También quiero de alguna manera advertir que por lo que se refiere a las implicaciones y toda vez que yo no soy un especialista en todo, llevaría, además de que por su contenido llevaría alrededor todo un seminario, no profundizaré en todas las implicaciones, me concentraré más bien en las del orden educativo y pedagógico. En ese sentido, voy a hacerlo así. Tampoco, y en ese sentido quiero dar crédito a quien honor merece, después en la valoración que hago sobre las causas, es decir, voy a tratar de abordar mi exposición haciendo en principio una breve valoración sobre las causas y naturalezas de la pandemia, es algo ya muy común. Abordaré también de manera breve la política seguida por la Secretaría de Educación Pública, por la SEP, con el programa Aprende en Casa y obviamente la respuesta de los maestros. También trataré de abordar cómo se empezó a dar y se está dando esto de Aprende en Casa 2, su naturaleza, sus condiciones, y, y trataré de someterlo, aunque nada más en un ejercicio todavía superficial, lo que se está instrumentando de este programa con base en 2 referentes. En los principios pedagógicos y el enfoque de la propia coordinadora a través de su proyecto alternativo, y bueno, para que no resulte nada más ese referente, también lo voy a someter a las propias implicaciones o a lo que el propio plan de estudios de la SEP
plantea como principios pedagógicos. Y bueno, en este esquema que estoy trazando, las implicaciones que voy a tratar de imbricar son, por un lado, las de carácter político, económico, social y educativo en una macrovisión, las de tipo laboral, las pedagógicas, las que tienen que ver con la escuela y, por supuesto, lo que representa el desafío. También hay algunas ideas, o quien honor merece, decía, que no son totalmente originales. Por supuesto que uno se nutre también de lo que muchos compañeros y colegas van haciendo, o compañeras, y algunas ideas son de la compañera Mariluz Arriaga también, así como otras de Teresita Garduño, y bueno, de Hugo Aboites, de Mauro Jarquín y muchos compañeros, ¿no? Entonces, con base en eso, también debo advertir que, como digo, educación alternativa, obviamente me estoy refiriendo al proyecto alternativo de educación impulsado por la CENTE y en el que confluyen proyectos, algunos muy consolidados como el PETEO de Oaxaca o el de la educación integral de Michoacán, los compañeros de la sección 18, Oaxaca sección 22, el plan escolar y comunitario de los compañeros de la sección 7 de Chiapas, así como otros aportes más, las escuelas altamiranistas en Guerrero, las distintas experiencias en la Ciudad de México, en la Escuela Centauro del Norte, del compañero Pedro Hernández, en la Leonardo Bravo, en fin, ¿no? Y bueno, con esto voy a iniciar esta exposición. Yo quiero iniciar recuperando un breve texto que dadas las condiciones me parece que, así como decía Silvia, caen muy como anillo al dedo, de este enorme escritor al que yo admiro mucho y que sigue vivo en el pensamiento, Eduardo Galeano. Y él escribió como prefacio, como primer texto de un libro muy leído por muchos educadores, dijo esto, dijo, hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría con asomarse a la ventana. Es de Eduardo Galeano, por supuesto, de este hermoso libro que se llama Patas para arriba, o Patas arriba, perdón, la escuela del mundo al revés. Y bueno, yo quise comenzar con esta especie de epígrafe porque me parece que a lo mejor como, yo no sé si como dijo Carlos Monsiváis en su momento, o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba yo entendiendo, ¿no? Pero bueno, con eso entonces quiero iniciar. Si podemos ir a la segunda diapositiva, por favor. La de contexto. Bueno, para hacer un contexto muy breve, porque llevaría también, para esto ha habido toda una serie de seminarios, tendríamos que recuperar críticamente algunas de las cosas que se han mencionado yo. En primer lugar, hacer la mención de que la pandemia como no puede considerarse como un desastre natural, ¿no? De hecho, los desastres naturales no existen, según muchos críticos, ¿no? Puede haber fenómenos naturales, pero el desastre es propiciado por el hombre. Entonces, la pandemia más bien es una expresión del colapso del llamado modelo neoliberal neoconservador. De ahí el nombre de neo, es decir, la fase más salvaje del capitalismo. Con esto, este modelo, lo que ha propiciado desde hace más de 30 años, ya casi 50, ¿no? O 40,
por fines de los 80 en México, lo que se ha caracterizado es por desmantelar el estado de bienestar, meter a procesos de privatización todo lo que son bienes, servicios públicos, energía, comunicaciones, seguridad social, salud y por supuesto también la educación. También se ha caracterizado por una profunda devastación del medio ambiente en beneficio de intereses transnacionales y entre otras cosas también en la instauración de una cultura basada en el individualismo, la competitividad, las leyes del mercado, la naturalización de la corrupción, la vinculación con el narco y bueno, es una lista muy larga, ¿no? En ese sentido también hemos visto cómo se ha dado una mayor injerencia y control de las grandes de las grandes transnacionales de la información y de la comunicación y cómo incluso las políticas alimentarias impulsadas por los consorcios transnacionales en aras de su ganancia promueven, y sin ninguna ética por supuesto, promueven el deterioro de la salud. Este es el contexto en el que tenemos que entender la pandemia y obviamente aquí la discusión por un lado está entre quienes dicen este es el fin del neoliberalismo y otros que dicen no, están apuntándose muy bien para ganar terreno, ¿no? Por esa misma razón, si me hacen favor de poner la siguiente diapositiva, un muy pertinente cartón de Quino en el que, como podemos ver, en primer lugar está el padre mostrándole al hijo lo que dice son piernas, lo que es el cerebro. La que sigue, por favor, le está diciendo cuál es el contacto humano, le está enseñando le está mostrando lo que debe entender por la cultura. En la que sigue, por favor. También le dice quién es el prójimo, a quién debe amar, a quién debe considerar Dios. La que sigue, por favor, y la última de este cartón de Quino, donde le está, bueno, no es la última, sí, es la última, le dice, bueno, y ve, aquí están los ideales, aquí está la moral, la honestidad, y finaliza diciendo, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo esto, ¿no? Muy bien. En ese sentido, hablando de este modelo neoliberal, entonces es que podemos entrar a esta parte que nos corresponde por lo que se refiere a la educación, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Una vez que con cierto retraso una vez que se instauró, se declaró el confinamiento y con ello el cierre de las escuelas, bueno, se dio un lapso de inmovilidad de más o menos un mes en el que no se vio nada y de alguna manera esto propició el auge de transnacionales de la información, ¿no? Te compro mis conchas de una vez, no se van a acabar. 4 conchitas. Una de cada una. Por ahí me dan una concha también a mí, por favor. Bueno, en ese sentido, hacia el mes de abril, 24 de abril, la SEP instala el programa, bueno, uno es el programa Quédate en Casa y el otro es Aprende en Casa. Ahí hubo un error, puse Quédate en Casa, ¿no? Pero en realidad es Aprende en Casa. Y este programa decide transmitirlo en principio a través de los canales oficiales, el 11, el de TV UNAM, el de Ingenio TV,
canales abiertos y con algunas opciones de paga. Este programa está basado en los libros de texto y tenía considerado que a partir del 1 de junio íbamos a hacer el retorno a la escuela de manera presencial. En ese programa queda claro que la preocupación central de la SEP es que el ciclo escolar se está llevando con toda regularidad, aunque sea a distancia. Que además está cumpliendo de manera irrestricta con los programas de estudio, con los contenidos. Y perdón, un segundo. Es que me pasa un recado que dice que en Zoom no se está viendo las diapositivas. Me pasan un recado, gracias. Bueno, si no es posible de todas maneras, bueno, vamos llevándolo así, ¿no? Y ya. Entonces decíamos que para la SEP es esta la preocupación. Uno, el ciclo escolar que se está llevando de manera regular, que los programas están cumpliendo, los programas de estudio muy bien. Que además se lleva el control de los aprendizajes esperados y la evaluación en su versión neoliberal, es decir, con apego a evidencias. Para eso instrumentan la carpeta de evidencias, que obviamente está en función de calificación, ¿no? En ese sentido también vemos cómo este programa, habría que decirlo, la verdad es que muchos maestros, gracias a su imaginación pedagógica, gracias a su iniciativa, son los que reinventan la escuela, son los que reinventan los procesos pedagógicos. Junto con intelectuales, se apropian de manera crítica de las herramientas digitales. Y entonces vemos también un auge de eventos críticos por Zoom, por Meet, por distintas, en Face, en YouTube, etcétera, ¿no? Y entonces esto que Adriana Puigros dijo no hace mucho, que me parece muy pertinente, porque dijo es que el hombre tiene que apropiarse de la tecnología y no al revés. No es la tecnología la que se tiene que apropiar del hombre. Me parece que empezó a surgir junto con muchas otras estrategias muy innovadoras de los maestros. Eso es lo que habría que resaltar de cómo los maestros, en verdad, ante un programa que estaba muy atorado, muy burocratizado, pudo salir adelante. Muy bien. Vámonos con la siguiente diapositiva. Después de todo un periodo y en el que incluso se preveía que se iba a instaurar el modelo híbrido, pero en su versión de clases presenciales más clases en línea, esa era una de las versiones que se estaba apuntando y que inclusive se empezó a denunciarse, por un lado, las pingües ganancias exorbitantes de las grandes compañías transnacionales de la información y la comunicación, como Google y otras más. Esto llevaba a inferir que por allí estaba, ¿no? Obviamente se veía de parte de la SEP una ansiedad por cerrar el ciclo escolar, por regresar a clases presenciales. Todo eso hacía prever esta modalidad híbrida, y es lo mismo que nos hacía inferir que
posiblemente las negociaciones que se estaban dando a puerta cerrada, incluso con empresarios de Google, por ahí podrían llevar. Pero el 3 de mayo, perdón, de agosto, ya estoy en mayo, el 3 de agosto surge algo inusitado, ¿no? El impulso que se le dio a las herramientas digitales, incluso dejando en un segundo plano, o en algunos casos, al aprende en casa, y esta ansiedad de cerrar el ciclo, aunado, repito, a esas reuniones y que hacían prever el escenario, fue roto. Claro que se hablaba de un protocolo sanitario que seguramente obligaría a programar la asistencia de los estudiantes de manera alternada, complementada con educación a distancia por medios digitales. Y todo esto, repito, fue lo que hizo que no pocos especialistas apuntaran que el gran negocio que se estaba gestando para estos consorcios. Decía yo que entonces, el 3 de agosto, en un acto fastuoso, se anuncia el inicio de un magno programa, dice el secretario, robusto. O sea, robusto viene de roble, o sea, muy fuerte. Del robusto programa Aprende en Casa 2, que va a estar basado en la televisión. Y el acuerdo extraordinario que se estaba firmando, eso es aparte también lo que se dice, con las 4 principales televisoras privadas: Televisa, TV Azteca, Multimedios e Imagen. Estas, según la primera declaración, solo serían transmisoras de los programas programas educativos elaborados por Canal 11. Bueno, la verdad es que los representantes de estos consorcios privados de televisión lucían esplendorosos. Hasta unos días antes eran promotores de campañas sucias, depredadoras, vituperando, creando falsas noticias contra el gobierno de la 4T, y ahora aparecían como los más convencidos colaboradores. Y ahí es donde yo decía que la frase de Carlos Monsiváis estaba creando ruido, porque poco antes también nos extrañó mucho que la Coparmex se alegrara mucho de que iban a dar más contribuciones para un nuevo modelo de pensiones, y decíamos, algo está pasando, ¿no? Cuando los patrones se alegran, hay que preocuparse. En ese sentido, entonces, estos promotores, estos representantes de las televisoras, pues preocupaba mucho que aparecieran así, ¿no? Y algo entonces estaba fraguando que no quedaba muy claro. Mientras esto pasaba, los maestros solo ocuparon un lugar romántico en el discurso. Se decía, han sido y serán, con su compromiso y responsabilidad, los que han dado luz al programa. Fue lo único. O sea, un elemento retórico para los maestros, mientras que por otro lado se decía que las universidades y otras instituciones privadas iban a ser reconocidas por su valiosa colaboración, ¿no? Iban a recibir apoyos y por tanto serían recompensadas. En un acto autoritario y tecnocrático como fue eso, los maestros y los especialistas en educación quedaron totalmente al margen. Ni una sola palabra sobre, por ejemplo, las escuelas normales, sobre la formación inicial de los maestros o de organismos públicos de investigación sobre la educación. Tampoco se habló del necesario desarrollo profesional de los maestros. Es decir, más allá de las medidas técnicas de la mal llamada capacitación, ¿no? Aunque posteriormente se dijo ya en grabaciones de televisión, estaría un maestro para cuidar. En las grabaciones de televisión iba a estar un maestro
para cuidar que los programas sean lo más próximos a la realidad escolar. Al margen de esto, trascendió que se van a pagar algo así como 450 millones de pesos a las televisoras. Esto en algunos lados lo han desmentido, en otros se ha dicho que sí, pero lo cierto es que no conocemos el acuerdo. Tratamos de conseguirlo, pero no lo he conseguido. El acuerdo con las televisoras para tratar de ver las letras chiquitas. Además, también se supo que una empresa vinculada con Electra iba a recibir algo así como 34 millones de pesos por elaborar guiones televisivos. Y como no queriendo, ante una pregunta sobre los costos económicos, el secretario de Educación respondió que a la SEP no le correspondía eso, que no sabía cuánto se pagaría o si, ojo, habría beneficios fiscales para las televisoras. ¿Por qué lo dijo? Habría que, los hermeneutas bien nos podrían decir, o los de análisis del discurso. En esas conferencias también hubo otras precisiones sobre el programa. La evaluación, fíjense bien, la evaluación, dijo el secretario, se va a hacer de manera regular cada 3 meses, como lo marca el calendario escolar. Es decir, la evaluación no es un proceso, sino una calificación. También dijo que sí va a haber retroalimentación sobre lo visto en los programas. Y ojo, albricias, esta retroalimentación de los niños va a estar a cargo del maestro, quien ya sea por internet, por WhatsApp, por teléfono, bueno, hasta por perifoneo, es decir, el sonido de las localidades donde se anuncian cosas u otros medios. Incluso dijo el maestro que da y pega en el pizarrón afuera de la escuela, las tareas, estará en contacto con los niños. Esa es ya entonces la otra modalidad híbrida. Al aparecer así entonces, dan por hecho que, bueno, lo central va a ser la televisión, pero habrá alguna forma en la que el maestro pueda estar retroalimentando a los niños, aclarándole dudas, etc. Hasta aquí, trazado de manera muy rápida el panorama, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ya hablé en esta otra diapositiva de todo lo que acabo de decir. Vamos a las implicaciones. Desde luego que, como advertí al principio, solo son apuntes. No podía, creo que ni era lo más pertinente, detenerme en cada una de ellas, sino solo voy a hacer como un repaso. Un repaso en lo que son algunas, seguramente hay otras más. Algunas de las implicaciones. En primer lugar, diría que a nivel macro tenemos implicaciones de carácter político, social, cultural, a ese nivel, a un nivel muy amplio. Es decir, que al hacer esta consideraciones, encuentro algunas que tienen que ver con que cada colectivo, organización, tiene también que revisarlas y a partir de ellas o hacerlas a un lado, también considerar qué otras implicaciones o a lo mejor estas no lo son, si respeto mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, por lo que se refiere a estas implicaciones políticas, sociales, culturales, lo que habría que considerar en primer lugar es que esta cesión o concesión amplia que se está haciendo de las tareas educativas, de las grandes tareas educativas a los grandes consorcios privados de la información,
Y la comunicación, es decir, las televisoras, los monopolios de la industria digital, etcétera, les otorga poder y control en muchos sentidos, entre otros sobre la misma población, a la que hacen todavía más vulnerable. A final de cuentas, si partimos de que la función social de la educación y de la escuela es la formación para la ciudadanía o la formación ciudadana, por lo que conocemos, podemos deducir que el tipo de ciudadano que está en la mente de todas estas empresas por su carácter patronal, porque responden o corresponden de manera muy clara al modelo neoliberal y neoconservador, son o no están pensando en un ciudadano crítico, un ciudadano activo, participativo, colaborativo, con disciplina autónoma, que piense de manera compleja, científica, que tenga pensamiento estético, que además sea un sujeto histórico. No, lo que a ese modelo le interesa más bien es la conformación de ciudadanos pasivos, que no son críticos, que dicen no ser políticos, que son profundamente individualistas y ven la competitividad como algo natural y hay que pasar por encima del otro. Que son sujetos, ahora sí como su nombre lo dice, sujetos subordinados, que tienen pensamiento simple y lo solucionan en el mejor de los casos todo con una racionalidad técnica. Vamos a pasar a la siguiente. En esta diapositiva, antes de pasar a la otra, trato de ver esto último que acabo de decir. Cómo a nivel del aprendizaje, piensa en la escuela, porque no estamos diciendo que en la escuela no se dé, también se da, pero eso pues depende también cómo se sitúe el maestro y obviamente los maestros críticos tratan en este sentido una formación ciudadana apegada a esta intención del modelo, le apuesta, como digo en la lámina, a ese aprendizaje memorístico, a lo individual o competitivo, que vea siempre la calificación, la acreditación y esa disciplina heterónoma, es decir, la orden impuesta por el de arriba, no es capaz de tomar soluciones. Y lo que decía del pensamiento, que ya dije que es simple, fragmentado, no es reflexivo, tampoco crítico, es decir, es un pensamiento colonizado también. Y por supuesto estamos hablando ahí de una ciudadanía como acabo de mencionar, ¿no? Bueno, vámonos a la siguiente. Las implicaciones económicas. Desde luego que solo apunté aquí estas, ¿no? Yo creo que de alguna manera se está caminando hacia lo que podríamos llamar, y así lo llama Mariluz Arriaga, la institucionalización de los modelos híbridos o peor aún, de la televisión como medio, como sustituto de la escuela, ¿no? Y eso obviamente trae consecuencias. Dos de ellas que me parece que pueden ser las más inmediatas son el fortalecimiento de los principios neoliberales basados en el privilegio de las leyes del mercado, en detrimento del humanístico, lo cual deriva obviamente en el empoderamiento, un mayor empoderamiento de los grupos oligopólicos y obviamente su influencia a nivel gubernamental, ¿no? Alguien decía, no, es que fue una muy buena jugada del gobierno porque así les puso un tapaboca a las televisoras y los metió al juego. Habría que analizarlo para ver si es así o a la larga va a resultar
una camisa de fuerza. Y la otra implicación es esta supeditación de los programas educativos gubernamentales a los intereses de los consorcios privados, ¿no? Por supuesto que hay otras más. Me voy a pasar ahora a lo que son las implicaciones laborales. Laborales del magisterio, por supuesto, ¿no? No me quiero meter ahorita en otras más. Pero creo que de manera velada se está implantando una modalidad que de alguna manera replica el modelo peñista dirigido, ven que la reforma educativa de Peña Nieto, pues estaba dirigida a expulsar al magisterio. Le apostaban a que bajo el modelo de esa reforma, los maestros al cabo de 5 años iban a abandonar la profesión, ¿sí? El trabajo. Hoy podríamos estar ante una modalidad que impela a los maestros a abandonar la docencia. No quiero decir que esto se vaya a dar así. Creo que va a depender de la capacidad organizativa de los maestros. También podemos decir que bajo esta perspectiva el trabajo docente se convierte esencialmente en algo no presencial a través del uso de tecnologías, lo que pervierte sus condiciones. ¿Cuál es el papel que le están atribuyendo al maestro? Aunque lo voy a abordar en lo pedagógico, pero de una vez podemos adelantarlo. 3 cosas, 3 tareas le están asignando al maestro en el programa Aprende en Casa 2. 1, la supervisión de las tareas de los niños. 2, el control, o sea, que él pueda decir, sí, están viendo el programa de televisión. Y 3, la calificación por algún medio. Ya decía Moctezuma que sería cada 3 meses. Otra implicación es que el trabajo docente, ya lo había dicho, lo no presencial. En la práctica, otra implicación es que verdaderamente lo hemos vivido en carne propia y lo sé porque conozco a muchos maestros, exalumnos, etcétera. Es que la jornada laboral en verdad se intensifica, se desregulariza, o sea, no queda regulada, sino que lo mismo puede ser en la tarde, a cualquier hora, y por lo tanto se flexibiliza, también se hace muy flexible. Es decir, incluso, como dice Mariluz Arriaga, se eliminan los límites entre la jornada laboral y la vida personal y familiar de los maestros, pero no solo de los maestros, obviamente también de los niños y de los padres y de la familia, ¿no? Y esto también puede tener, y de hecho está teniendo afectaciones en las condiciones de salud. Y por último, dentro de las implicaciones laborales para el magisterio, es que el trabajo docente se circunscribe a lo individual, ¿sí? Se enfatiza más el marco meritocrático y, por supuesto, se deslegitima, es decir, se le quita lo legítimo el derecho a agruparse de manera organizacional, sindicalmente. Estas son algunas de las implicaciones laborales y, bueno, también sindicales del maestro, ¿no? Y paso a esta parte que decía que voy a abordarla un poco más profundamente, aunque también por razones de tiempo solo voy a describir algunas cosas, ¿no? ¿Qué son las implicaciones pedagógicas? Por las características propias que podemos deducir del programa Aprende en Casa 2, bueno, en principio debo decir que han tratado de equipararlo con telesecundaria, telebachillerato, y no, hay que decir, no, cualitativamente son diferentes las experiencias. Telesecundarias, creado por allá por 1968, vivió un proceso de construcción
hoy estamos en la plena improvisación. Hay que hacer guiones, pero ya en 10 días, porque el 24 tenemos que comenzar, etcétera, ¿no? En la telesecundaria y en el telebachillerato, el maestro juega un papel mediador para darle un carácter situado a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Entonces, con estos elementos, me pareció pertinente como que revisar el programa Aprende en Casa 2 con base en dos referentes. Uno, los principios pedagógicos, el enfoque pedagógico, los enfoques pedagógicos que sostiene la CENTE en su proyecto de educación alternativa. Y dos, para que no se diga que, bueno, pues sí, pero ¿con qué lo están confrontando? Con la CENTE, ¿no? Qué chiste. No, no, no. Vamos a confrontarlo también con los principios pedagógicos que están en el plan de estudios de la educación básica, que me parecería que puede ser un ejercicio, yo solo quiero apuntarlo, pero que puede resultar muy interesante y podríamos ir poniéndole a cada cosa un más o un menos o un nada, en el sentido de que el programa Aprende en Casa puede cumplir o no con esos principios, ¿no? Ya decíamos que bajo este programa el papel del maestro queda reducido a supervisar el llenado del libro, a mantener el control de la asistencia a los programas y obviamente a calificar los trabajos y las tareas, ¿no? Los ideales del trabajo colaborativo, del respeto de la comunalidad, por supuesto que no podrán estar considerados porque hay un principio de homogeneidad. O sea, no puedo hacer un programa de televisión para la zona del Valle de Oaxaca, que para la montaña de Chiapas, o la montaña de Guerrero, o la Sierra Tarahumara, o Rarámuri. No, eso implica demasiado, ¿no? Entonces tengo que homogeneizar y al homogeneizar pierdo los principios de comunalidad, ¿no? Bueno, veamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La CENTE, en su documento que obviamente la CENTE se opone al término modelo, porque modelo ya es una construcción para su réplica en todos lados, y la CENTE dice, no, lo que tenemos que construir es un proyecto, y es un proyecto que tiene que estar en constante reconstrucción o deconstrucción. Por lo tanto, no podemos hablar de proyecto, pero sí podemos decir qué principios mueven esto, ¿no? Y entonces dice la CENTE, bueno, nos interesa que la educación cumpla con estos principios. Uno, tenemos que formar sujetos históricos con conciencia crítica que a la vez que se emancipen, hagan una acción emancipadora, ¿sí? Tenemos también que imprimirle un carácter democrático y clasista a la educación, que ésta se viva desde la clase y por lo tanto se asuman como parte de una clase social. Tenemos también que hacer defensa denodada del carácter gratuito, público, equitativo y laico de la educación. También tenemos que cuidar que tenga un carácter universal y que esté actualizado con las condiciones históricas actuales. Pero a la vez también tiene que tener un carácter profundamente nacionalista, pero reconocer también el internacionalismo como una forma de vida. Debe estar vinculado, obviamente, al trabajo para que la parte que sigue, la parte de la comunalidad, pues también encuentre su articulación social. Y en el caso de los maestros, dice la CENTE, debemos pugnar, uno de los principios es que se dé el reconocimiento a los trabajadores de la educación.
es decir, que haya vida, salario dignos, desarrollo profesional, formación docente emancipadora, ¿no? Mucho es sobre esto en las escuelas normales, que también ahí el control político e ideológico juega de manera muy contundente. Y estos principios, dice, deben también pasarse por el caleidoscopio o por la lupa de que la educación debe ser humanista, debe ser integral, debe tener un carácter holístico, debe ser crítica y también dialógica, ¿no? Como puede advertirse, una condición sine qua non para que se cumplan estos principios y el enfoque, pues es el carácter presencial. Por lo tanto, el programa Aprende en Casa no solo está lejos de ello, sino que en muchos sentidos resulta opuesto, ¿no? Bueno, eso es por lo que se refiere, para no ir haciendo. Vamos a, ya en esta siguiente diapositiva está lo que decía los enfoques. Vamos a la que sigue. Ahora vamos a ver el programa pasado por lo que la misma SEP ha establecido. O sea, entendíamos que con mucho cuidado el programa Aprende en Casa tendría que someterse y decir, a ver, si no lo podemos cumplir todo cabalmente, ¿qué podemos hacer para que se cumplan estos principios pedagógicos? Para la SEP plantea que se deben garantizar aprendizajes verdaderos, aprendizajes significativos, trascendentales, que permitan que el niño, el joven, se desarrollen cognitiva, socialmente, de manera muy, muy consolidada, ¿no? Bueno, estos principios vamos a ir revisándolos o pasándoles lista. Y cada que pensamos en uno podemos decir, a ver, ¿el programa Aprende en Casa puede cumplir esto? Bueno, lo dejo para que ustedes lo respondan. No, yo no voy a decirles sí, como si fuera catecismo, ¿no? Simplemente, a ver, primer principio. Es necesario poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. A lo mejor hasta ahí podríamos decirse, pues sí, un programa puede sí cuidar que sea el estudiante el que esté, poner actividades para que sea el aprendizaje, ¿sí? O sea, podríamos decir que sí se atiende, ¿no? Esto, pero si este principio implica, como dice el mismo principio ahí, es que hay que ayudar a los niños a desarrollar todos sus recursos intelectuales, personales, sociales, de tal manera que permitan participar como ciudadanos activos, lo que deriva en aprendizajes significativos y verdaderos. Ahí entonces empieza como a tambalearse, porque uno no puede ayudar a desarrollar a una persona si no lo conoce y sabe cuáles son sus niveles de desarrollo y hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces es un principio que retóricamente podría decirse que sí, pero habría que ver, ¿no? Siguiente principio, dice, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Pues a lo mejor el programa de televisión puede decir, ustedes, ¿qué saben de las ranas, no? ¿Sabían ustedes que las ranas? Pero en realidad es solo el encuentro cara a cara el que permite al maestro activar los conocimientos previos de los niños, de los estudiantes, para darse cuenta dónde se encuentra, ¿no? De la misma manera, otro principio es que a partir de ello le sabe ofrecer acompañamiento al estudiante, sabe
poner lo que se denomina el andamiaje. Sabe qué tipo de retos cognitivos puede ponerle al estudiante, al niño, y de la misma manera sabe qué tipo de ayuda pedagógica va a darle a los distintos niños. Otro principio es que hay que conocer los intereses de los estudiantes. Pues la verdad es que un programa de televisión puede partir de una idea de cuáles son los intereses, pero no puede homogeneizarlos. No puede decir que todos los niños responden a tal o cual interés, porque eso depende de muchas condiciones, de diferentes situaciones, ¿sí? No es lo mismo los intereses que puede tener un niño en la calle que un niño de la colonia Roma, que un niño de la colonia de Ciudad Neza o del pueblito, etcétera. Son intereses diferentes. Otro principio plantea que hay que estimular la motivación intrínseca de los estudiantes. Y yo puedo partir de suponer qué debo hacer para motivar a los niños. Pero toda vez que la motivación no es externa, sino es algo que surge de dentro, esta no puede darse si no conozco de carne y hueso a los niños. Otra más es que se debe reconocer la naturaleza social del conocimiento, es decir, el conocimiento pasa por un nivel o sea, intersubjetivo, pero también un nivel intrasubjetivo, ¿no? Es decir, la colaboración y la interacción son fundamentales. Y a no ser que haya mucha idea de qué hacer, y más bien será el maestro el que podría hacerlo, de otra manera un programa de televisión nunca podrá dar esto, ¿no? Dice propiciar el aprendizaje situado. Creo que estamos en la siguiente diapositiva, ¿no? Es decir, el aprendizaje no es fuera de, sino exactamente el carácter situado es de acuerdo a las características y a las condiciones tenemos que promover el aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que aprendamos sobre por decir algo, el río en una comunidad que tiene río o el mar a un ambiente citadino en el que a veces muchos niños no conocen ni el mar, ni una vaca, ni nada. Eso es el aprendizaje situado. Y por supuesto que un programa de televisión podrá plantear actividades, pero difícilmente va a poder situar el aprendizaje. Por otro lado, también plantea la propia SEI hay que entender la evaluación como un proceso. Yo creo que habría que recordárselo al señor Moctezuma, Esteban Moctezuma, porque él dijo que no, que la evaluación era algo que se iba a llevar de manera regular como se establecía en el calendario. No, la evaluación es un proceso que parte de los conocimientos previos del alumno. No está dirigido a medir memoria, o por lo menos ese puede ser un aspecto, pero no el más importante, que además considera las situaciones didácticas, qué actividades realiza el estudiante, considera también los contenidos y por supuesto que incluye la propia reflexión que el maestro hace sobre su práctica. Todo eso es la evaluación y mucho más, por supuesto. Y pues mire, yo he visto ahorita las actividades de reforzamiento y a lo más que llegan es hacer un ejercicio donde le dicen al niño, ¿qué aprendiste en esta actividad, en este día o en este programa? Y bueno,
podríamos considerar que eso forma parte, porque es lo que denominamos en la metacognición, pero muy difícilmente podemos hacerlo en función de las características propias de los niños, ¿no? Otro principio es que es necesario modelar el aprendizaje, y esto obviamente se logra en la interacción y cómo se va modelando, cómo un niño le dice al otro, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Y también modelar la enseñanza en un momento determinado. Eso pudiera ser que el programa de televisión se constituya un modelo, pero no tanto de aprendizaje, más bien de enseñanza. Y como parte de estos últimos principios, porque son bastantes, está que se valore la calidad, o no la calidad, ahí no habla de calidad, el aprendizaje informal. Es decir, que se entienda que el aprendizaje no se da solo en el aula, sino que hay distintos espacios, distintas fuentes en las que se puede dar un aprendizaje auténtico, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, no más que poner a que el niño dibuje un árbol, si estoy en el campo, pues vamos a los árboles, ¿no? Y no tengo que forzosamente verlo. Pero toda vez que el programa está circunscrito al libro de texto, tenemos ahí un problema. Y eso se va a dar. Y miren, hay otro principio que yo creo que lo puso la SEP porque me consta que hasta en los equipos luego internos técnicos de la propia SEP es muy difícil favorecer esto, ¿no? El trabajo interdisciplinario, ¿no? Vivimos una escuela y obviamente también en casa y esperemos que ahí por lo menos esa parte sí la pudiera resolver, de cómo a través de, por ejemplo, de un trabajo por proyecto, el niño puede de manera natural incursionar en aquellas disciplinas que son propias del problema que se está resolviendo con el proyecto. No sé si me explique con esto, pero lo que quiero decir es que la interdisciplina, o algunos ya tienden hacia lo que se ha llamado la transdisciplina, pues es no la imbricación o la interfase de una disciplina con otra de manera artificial, sino en torno a lo que un problema presenta. Si el problema por su propia naturaleza y característica permiten abordarlo desde lo histórico, desde lo geográfico, desde lo biológico o la matemática, bueno, estamos hablando del desarrollo interdisciplinario natural. Y bueno, para terminar estos principios, hay otro que dice hay que favorecer la cultura del aprendizaje, lo cual implica ambientes de aprendizaje. Y pues eso habrá que verlo porque obviamente tiene que ver con la falta de equidad. Bueno, el principio tendría que partir de que hay equidad, que las condiciones en los hogares son las mismas para unos que para otros. Y eso no es así. Los ambientes, por lo tanto, de aprendizaje varían mucho. No es lo mismo un niño que está en un ambiente donde hay libros, donde hay prácticas del lenguaje, y ese niño va a aprender a leer y a escribir de manera más fácil y más rápida que un niño en cuyo hogar no existen tantas prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Y por último, un principio es promover estoy aquí ya en otro más, bueno, promover esta idea de que el niño se autorregule, el estudiante se autorregule, que sería la autonomía, lo que se llama la disciplina autónoma y que lleva a la autorregulación, tan necesaria hoy,
que por eso vemos que tenemos problemas con el semáforo, ¿no? Porque la gente no se autorregula, o sea, no tiene, la hemos educado para una disciplina heterónoma donde está acostumbrado a que sea otro el que le dicta la norma. Y que cuando ese otro, llámese autoridad pedagógica o de otro tipo, no está, entonces me vuelvo iconoclasta y rompo con esas normas y entonces llego a la falta de autorregulación, ¿no? Estos son los principios. Y bueno, creo que no sé cómo voy de tiempo, pero vamos a tratar de ir cerrando. Vamos a los desafíos. Por supuesto que aquí vuelvo a recalcar. Estos son algunos desafíos que identifiqué en las aportaciones de otros compañeros, colegas, las que yo también he visto, pero los desafíos obviamente no son los mismos para todos, así como hemos estado pugando por esto. Seguramente los desafíos para los compañeros de algunas regiones de Oaxaca son los mismos que los de otras, pero también hay diferentes. Y lo mismo también podemos decir que los desafíos no son iguales para los compañeros maestros de Guerrero que para los de Chihuahua o los de Michoacán, ¿no? Entonces, eso implica el que entendamos estos desafíos como apuntes que hay que trabajar. Entonces, bajo las descripciones, las condiciones que he planteado y las características propias de este programa, ya entendimos dónde está en este segundo caso la hibridación. Es un programa impuesto, es un programa autoritario porque no tomó en cuenta ni la opinión, los saberes, la experiencia de maestros, etcétera, ¿no? Los dejó al margen sus saberes, su experiencia, su perspectiva. Entonces el magisterio democrático, crítico, tiene ante sí un conjunto de desafíos. O sea, algunos de ellos simplemente voy a apuntar, ¿no? Bueno, en primer lugar, un primer desafío es que tenemos frente a nosotros la ineludible tarea de fortalecer la organización, la unidad y la participación crítica y democrática del magisterio, o sea, como magisterio y por tanto también de la sociedad en general en defensa de la educación pública, de la educación gratuita, de la educación laica. Ese es un gran desafío que podríamos decir, bueno, pero estamos en la 4T. No, hay muchas fuerzas que están moviéndose, acechando para darle golpes a la educación. Más ahora. Otro desafío es que tenemos organizadamente que exigir que el Estado atienda a la escuela pública con el suficiente presupuesto para garantizar las mejores condiciones, de manera emergente, si se quiere, condiciones de infraestructura, condiciones sanitarias, condiciones de servicios, ¿sí? De la escuela pública, en lugar de estarle destinando a la iniciativa privada cantidades que bien podrían servir para poner a las escuelas más o menos en condiciones dignas, ¿no? Sabemos cuántas escuelas carecen de agua, cuántas tienen techos de cartón. Bueno, no cuántas, pero sí sabemos que hay muchas y que eso es lo que está también limitando el regreso a las clases presenciales. Por otra parte, también tenemos que asumir la responsabilidad histórica de repensar a la educación, a la escuela y a nuestra función como maestros para hacer frente con nuestras alternativas. Tenemos que enfrentar con nuevas y nuestras alternativas a este proyecto neoliberal y neoconservador, ¿sí?
Él no duerme, está continuamente buscando sus condiciones mejores, ¿no? Nosotros tenemos entonces que responder ante ello. Y en lo pedagógico tenemos que asumir la responsabilidad de generar alternativas, ya sea en la parte de lo práctico, lo que conocemos como el currículum real, ¿sí? Como el currículum vivido. O sea, el programa Aprende en Casa vendría a ser como el programa que impone la SEP, pero que los maestros, ante determinadas condiciones, ellos deciden y dicen, no, voy a hacer esto, le voy a hacer estos cambios, ¿no? Pero esto lo tienen que hacer junto con los padres de familia, para que juntos podamos hacer frente a una política educativa que de repente anda tambaleándose, ¿no? O bien anda buscando otras rutas que no son las propias, ¿no? Tenemos entonces que generar nuevas formas de vinculación, de interacción con los estudiantes, con imagen pedagógica, con actividades creativas, con actividades situadas para propiciar que los alumnos, en la medida de lo posible, se dé en ellos esa motivación intrínseca, ahí sí, que podamos propugnar el trabajo colaborativo, que impulsemos la investigación del medio, etcétera, como formas de resolver problemas, que aprendamos también que el conflicto es parte de la vida cotidiana y que tenemos que saber cómo resolver los conflictos más que evitarlo. Para algunos hay que evitar el conflicto. El conflicto está en la vida cotidiana. No existe la vida rosa, ¿no? Y con todo ello, como ya había dicho, pues tenemos que impulsar un verdadero trabajo por proyectos, no lo que luego hacen. Y ahí hemos visto verdaderas experiencias, ricas experiencias de maestros. En alguna ocasión tuve la dicha y el honor de asesorar a dos colectivos de maestros que hacían investigación en su escuela, en un proyecto que se llamó TEBES. Maestros de Río Grande, me parece, y maestros del Istmo. Y ellos nos daban clases de cómo, con su experiencia, promovían proyectos. Y bueno, con esto entonces voy saliendo. Lo que sigue en la diapositiva es ahora una lámina contraria a la primera que les presenté, porque aquí ya no estamos hablando de un aprendizaje memorístico, sino hablamos de que el aprendizaje sea significativo, que se dé en un ambiente colaborativo, que podamos acompañarlo con evaluación formativa, que impulsemos mucho lo que se llaman diálogos cruzados, es decir, que no tengamos a los estudiantes como meros oyentes, lo que sí puede pasar con el programa Aprende en Casa. Pero como estamos aquí en los desafíos, tendríamos que ver cómo hacerle para ir propiciando esto, la disciplina autónoma, la autorregulación, y con ello tratar de ver que podamos propiciar también el desarrollo del pensamiento complejo con un enfoque global o globalizador, que sean reflexivos, que sean críticos y por supuesto que tiendan a la emancipación, a la ruptura de cadenas, que es lo que viene significando. Y con ello entonces estar pensando en una ciudadanía que sea plenamente participativa, que actúe de manera crítica ante la realidad, que asuma una posición política, y político no me refiero a irle a un partido, ¿no? Luis Rigal plantea tres preocupaciones
la primera es una preocupación ética, qué tipo de ciudadano. La segunda es la preocupación política, que es cómo se construye, se legitima, se apropia el poder, ¿no? Y con todo esto, armar esa ciudadanía consciente, solidaria. Las múltiples y valiosas experiencias de muchos maestros de posgrado, estoy aquí. Las experiencias de muchos maestros de escuelas, de las telesecundarias, maestros que hacen proyectos colectivos, de las propias escuelas multigrado, etcétera. La verdad es que son el mejor ejemplo de las posibilidades reales de generar verdaderos proyectos freirianos de educación popular. Porque a final de cuentas, y con esto quiero cerrar mi exposición, a final hay que recuperar dos lemas muy semejantes. El primero, obviamente, es el primero, que es el de Gramsci, que le enfatizó que se debe dar el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Y luego, muchos años después, Tenti Fanfani, parafraseándolo, postuló, sí, hay que ser pesimistas de la realidad, pero optimistas de la esperanza. Eso es lo que pongo en la última diapositiva. Y bueno, con esto entonces cierro mi exposición. Espero no haber sido muy obtuso, ¿no? Si quieren poner la última diapositiva, que es donde está ahí el pesimismo de la inteligencia. Bueno, pues con esto cierro aquí mi exposición. Silvia, tienes la palabra, ¿no? Muchas gracias, maestro. Sin lugar a dudas, muy provocador el análisis que usted ha realizado y que deja en evidencia realmente la perspectiva técnica empresarial que se le asigna a la educación y queriendo además venir a darle un carácter aséptico, ¿no?, a la función social que tiene la escuela. Y creo que es necesario discursos, escuchar esto de parte de usted para que podamos ir desbrozando ese camino que a veces nos quieren sembrar con una racionalidad idealista y poniendo por delante esta realidad que estamos viviendo. No se trata solamente de que no hay suficientes televisiones, o no todas las comunidades tienen luz y televisión, sino ir más allá y ver que hay el trasfondo de este programa de Aprende en Casa, que obviamente tiene un propósito político, tiene un propósito de todo tipo, pero creo que lo que menos ha importado es el propósito pedagógico, ¿no? Queda ahí subsumido la cuestión de la educación, queda subsumida el hecho de estar frente a frente con el otro, este asunto de otredad, que es lo único que podemos estar haciendo los maestros y las personas en general como para poder ir avanzando. Muchas gracias, maestro, por estas interesantes palabras que usted nos ha dicho. Y bueno, repito, es un análisis bastante provocador porque ahorita que leamos las preguntas, se da usted cuenta de todo lo que ha generado la plática que usted nos ha dictado el día de hoy. Pero bueno, antes de eso, sí quisiéramos ofrecer la más extensiva de las disculpas porque tuvimos problemas para ir presentando las diapositivas que usted nos presentó, ¿no? Realmente tenemos que aclarar que la Universidad del Pueblo trabaja a través de tequio pedagógico. No tenemos recursos económicos y todo lo que vamos haciendo, todo lo que se va construyendo es sobre principios de autosuficiencia y de solidaridad, ¿no? Y en este momento hay más de 300 docentes que, repetimos, estamos dando tequio pedagógico y 1,200 alumnos que están en esta universidad precisamente por ese carácter gratuito que tiene nuestra escuela. Entonces, 1000 disculpas por esto, pero hacemos la promesa de que trataremos de que ya no vuelva a darse esta situación. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, maestro, si me permite, le hago llegar varias felicitaciones y saludos, saludos de varias personas que fueron sus alumnos. Incluso por ahí veíamos que hay una maestra, bueno, una persona que dice que fue su alumna hace 36 años en la Benemérita de Maestros. Eso creo que deja claro que un buen maestro siempre es recordado, ¿no?
Damos nuevamente saludos a los compañeros de Chiapas, del Estado de México, de Guerrero, del Instituto Politécnico Nacional de Azcapotzalco, de la Benemérita que lo están siguiendo, de Chilpancingo. Y bueno, no podemos también dejar de saludar, de enviar nuestros saludos más fraternos a los compañeros de los diferentes planteles de la Universidad del Pueblo. Sabrán ustedes que en este momento ya contamos con 16 planteles en las 7 regiones del estado, en Huautla, en Huatulco, Cacahuatepec, Pochutla, Río Grande, Huamelula, Jalapa del Marqués, La Hoyaga, Acatlán, Chiltepec, Capulalpan, Totontepec, San Juan Quiaije, Tlacolula, San Pablo Etla y Oaxaca. Y de todos estos planteles le hacen llegar a usted su reconocimiento y sus saludos. Y bueno, si me lo permite en este momento, le vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que hicieron llegar aquí por la plataforma de Zoom, algunas de ellas incluso hasta contradictorias, lo cual creo nos parece interesante porque de eso se trata precisamente estas pláticas, ¿no? De generar pensamientos diversos. No se trata de llegar a una conclusión, pero sí de que entre todos nos escuchemos y podamos oírnos y tratar de llegar a unos acuerdos. Y bueno, la primera pregunta dice un compañero que en su percepción no es una opción del todo mal la de Aprende en Casa 2, pero sí algo apresurada y es tarea de todo adecuarnos al nuevo sistema y estar a la altura de la innovación de las TICs. Es necesario valorar el impacto de Aprende en Casa 1. Aprende en Casa 2 no se opera nada todavía, habla de lo macro, pero faltan las implicaciones educativas. Por ejemplo, en este momento, las escuelas están entregando los libros de texto para el inicio del ciclo escolar. Otro compañero pregunta qué estilo de enseñanza deben tener los docentes para que los estudiantes aprendan en esta modalidad emergente que estamos viviendo, porque muchos docentes son analfabetas digitales. ¿Cómo lograr una comunicación asertiva en dicho paradigma? Y bueno, otro compañero igual señala que la propuesta de Aprende en Casa 2 toma como referencia situaciones generales como los intereses y necesidades de los alumnos. La etapa de diagnóstico se tiene que abordar con cautela. Los alumnos no van a estar presentes, no se pueden aplicar instrumentos de evaluación y tampoco se pueden hacer registros de observación. Por lo tanto, la evaluación trimestral debe considerar estas situaciones. Y hay algunas preguntas, maestro, que si me permite se las vamos a ir diciendo para que ahorita se va a usted darles una respuesta. ¿Qué probabilidad de éxito tiene el programa Aprende en Casa 2? ¿Qué hacer o rehacer desde la SEP y desde los demás actores del sistema educativo? ¿Hay condiciones para que el magisterio implemente un Aprende en Casa 2 alternativo o solo queda intentar mejorar la versión oficial? ¿Cómo sería un Aprende en Casa 2 magisterial a grandes rasgos? Y bueno, igual le comentábamos que pues hay algunas personas que nos están siguiendo que tienen opiniones donde habría que considerar este concepto de modelo híbrido. Uno de ellos nos hace llegar su comentario en el sentido de que a pesar de que hay muchas carencias en muchas comunidades, este modelo híbrido no es del todo mal, pues ofrece grandes ventajas. Algunos de los principales beneficios son: extiende los espacios y tiempos de aprendizaje, potencia el aprendizaje contextualizado y situado a través de actividades auténticas, favorece el trabajo cooperativo, ofrece mayores recursos y medios en el proceso educativo, promueve la interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor, se fomenta el aprendizaje significativo, el aprendizaje se vuelve activo, ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes metodologías, el alumno tiene mayor control sobre el propio aprendizaje, por lo que se fomenta la autonomía. Aunque es muy importante que como docentes debemos asumir una gran responsabilidad y enfrentar los nuevos retos del mundo globalizado. Yo estuve trabajando en línea el semestre pasado con alumnos de bachillerato y tuve una afluencia del 98% aprovechando los dispositivos móviles. Y bueno, en ese tenor van algunos otros comentarios que nos han hecho llegar, maestro. Pues antes de dar lectura a las otras opiniones, pues sí quisiéramos escuchar la propia, ¿no? Su propia, que como usted se habrá dado cuenta, pues hay diferentes opiniones respecto a este modelo híbrido, las potencialidades educativas que puede tener. Así que lo escuchamos, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad las apreciaciones y las preguntas que hacen compañeros, compañeras, son muy interesantes. No todas quizás se pueden resolver o contestar
de manera mecánica, ¿no? Yo creo que, como algunos apuntan, la labor del maestro, como decía yo, y esto lo aprendí en el DIE, es que la posibilidad de que el maestro actúe radica en su capacidad de la imaginación pedagógica. Si el maestro es capaz de imaginar pedagógicamente una situación y desde ahí diseñar actividades que considere que van a ser mucho más pertinentes para sus alumnos, creo que ahí radicaría esta posibilidad de que el programa Aprende en Casa lo pueda utilizar, pero imprimiéndole ya las características propias de quién, de los niños, del contexto social. Todo esto permitiría ir actuando con los estudiantes, niños o jóvenes, en razón de sus propios intereses, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, este hermoso ejemplo que está para quienes han tenido esa oportunidad de ver el documental El Sembrador del maestro Bartolomé Vázquez allá en Chiapas, es un excelente ejemplo de cómo el maestro con imaginación pedagógica puede reinventar las posibilidades de aprendizaje. Les Bien. pedimos que cierren sus micrófonos, por favor, para no interrumpir al maestro. En Gracias. ese sentido, creo que lo principal es que el maestro actúe. Cuando decimos, sí, no es del todo malo, pues efectivamente puede ser un recurso valioso. Tampoco decimos que todas las escuelas y todos los salones de clase sean lo máximo. También hay en los salones de clase y en escuelas prácticas bastante, no le voy a llamar tradicionales porque la tradición es buena en muchos casos, sino prácticas que no responden a un enfoque moderno del aprendizaje, ¿no? Lo que Pozos llamó la teoría directa, que es la teoría de la transmisión, también se sigue dando en muchas escuelas. Luego, entonces, dependerá de las posibilidades que el maestro tenga también. Por eso es ahí los desafíos, decía yo, que hay que construir, hay que delimitar y reconocer si estos y hay otros desafíos y qué tenemos que hacer para poder enfrentarlos con éxito en beneficio de los niños. De tal manera que, por ejemplo, la pregunta, ¿qué estilo de enseñanza se puede apegar más en una respuesta asertiva? Pues obviamente tendrá que ver con un estilo en el que el maestro, no vamos a hablar aquí ni de estilos modelizados, sino un estilo que responda a este conjunto de principios. O sea, yo coincido con los principios que plantea la SEP, y también con los que plantea la CENTE. O sea, coincido con esos principios. El problema está cómo los imbrico de tal manera que mis prácticas de enseñanza respondan a eso, ¿no? En ese sentido yo respondería así con ello. El estilo de enseñanza tiene que estar cuidando que todos esos principios se cumplan. Y desde ahí, las posibilidades de acción del maestro serán más ricas o menos ricas en la medida en la que él con la comunidad, y cuando digo comunidad no me refiero solo a los niños, sino el vínculo con los padres de familia, con los niños, posibilite la ruptura de la cotidianeidad, la ruptura
de lo encajonado, de lo encasillado, para generar experiencias nuevas. Por eso planteaba yo como ejemplo el documental del Sembrador, porque me parece, y como él hay muchos otros casos, ¿no? Yo les recomiendo mucho los que puedan ver una película que se llama El Maestro, una película italiana, que en realidad son dos partes, y habla de la vida real de un maestro, de cómo su carácter iconoclasta se rompía con moldes, le permitió lograr aprendizajes muy, muy significativos en niños de un reformatorio, ¿sí? Lo cual me hizo recordar mucho a Makarenko, ¿no? Anton Semyonovich Makarenko. Entonces, yo creo que muchas de estas preguntas y también consideraciones tienen que partir de las posibilidades que como maestros queramos y podamos llevar a cabo. Lo cual no significa, y yo coincido, en que el programa por sí mismo, creo que lo decía alguno de los compañeros o compañeras, decía yo que la diferencia del modelo de telesecundarias a este programa Aprende en Casa 2, si bien trataron de equipararlo, no, hay un mundo de diferencia, porque el programa de telesecundarias se empieza a gestar por ahí de 1966 y se empieza a construir hasta que se llega a una fase experimental. Inclusive hay investigaciones en ese momento para ver quién funciona más y mejor como monitor, que después le cambian el nombre. Y todo este proyecto, en aquel entonces, en la llamada Dirección General de Educación Audiovisual, que estaba bajo la dirección de un personaje famoso, Gálvez y Fuentes, conocido como el Bachiller, ¿no? Pues resulta que ese fue un proyecto que se construyó a lo largo de 2, 3 años y que cuando ya se instauró, llegó de manera muy madura. Lo que a mí me permite establecer la diferencia es que el día 3, y vamos a suponer que no sea el día 3, sino que desde antes, se anuncia el programa de Aprende en Casa para echarlo a andar el día 24. Estamos hablando de 21 días, ¿sí? Y tengo conocimiento de compañeras, compañeros, a los que les han llamado para decir, oye, necesitamos quien haga guiones de televisión. Y hace unos días, no estoy hablando del día 3, necesitamos, no surge. Es obvio que hay un apuro, hay una gran premura, y la premura no siempre es la mejor consejera ni la mejor ayudante para que las cosas sean totalmente buenas, ¿no? Entonces, habrá que reconocer eso y en la medida de lo posible tratar de que se dé. La otra cuestión es que lo que yo decía, y esa es una parte de mis mayores críticas, es que cuando escuché el anuncio de Aprende en Casa, mi primera pregunta fue, ¿y los maestros dónde están? Los maestros no fueron, por lo menos en lo que dijeron, no fueron consultados. Y tampoco, hasta donde sabemos, fueron consultados especialistas que tienen toda una experiencia en la investigación educativa y en la experimentación de propuestas, ¿no? Sí me preocupa mucho que esto surgió más, o sea, tampoco estoy diciendo, bueno, porque han dicho unos, bueno, pues ustedes no están contentos con nada, ¿no? Si hicieron la crítica a modelos en línea, ¿no? Pero como decía yo, fue un procedimiento que muchos se apropiaron de eso. Como decía el maestro de bachillerato, yo también, y no crean que sabía mucho,
yo atendía a mis alumnos de manera virtual, en línea, y creo que ahí sí no podría decir como el maestro que tuve un 98% de alumnos, porque tuve casos que más que de cognición tenía problemas de otro tipo, ¿no? Gente que no tenía eh, computadora, que se fue a un pueblito donde ni señal había, cosas así. Que en el caso del Aprende en Casa, que se dice, bueno, el 95% tiene televisión, ahora lo que habría que ver es cuáles son las condiciones en las que va a operar. A ver, tenemos que reconocer que ya en esta etapa, querámoslo o no, muchos padres de familia, madres incluso, ya no van a estar en casa, ¿sí? Sé incluso, porque me lo han dicho algún exalumno, que lo están contratando como una especie de maestro particular, como tutor, porque nadie va a estar, salvo otro niño igual, el hermanito, y entonces quieren que apoyen. Creo que la Aprende en Casa, además de la gran omisión de dejar fuera de los maestros, también, por lo menos los maestros aparecieron en el discurso diciendo que su responsabilidad de compromiso. Pero si ustedes revisan el video del 3 de agosto, no hay una sola palabra que se refiera a la formación de los maestros o a cómo, por ejemplo, hoy se podría estar pensando en el dispositivo de formación de los estudiantes normalistas desde casa. Y no hubo ninguna referencia. Esas referencias para universidades privadas, pero un sector tan importante como es el sector de los maestros en formación quedó fuera de la visión de la SEP. Esas son las cosas que me preocupan y que me permiten, si bien reconozco que hay la posibilidad, incluso como decía alguien, y habrá la posibilidad de crear un programa alternativo o un aprende en casa alternativo, pues a lo mejor no forzosamente en televisión, pero hay radios comunitarias que pueden estar trabajando y estar buscando en la medida de lo posible, para que no haya complejización de las tareas escolares, estar buscando cómo apoyar o cómo dar alternativas que le den el carácter de situado al aprendizaje. Bueno, traté de responder así a vuela pluma lo que capté. Espero más o menos haber contestado algunas de las preguntas, ¿no? A ver si hay otras más, ¿no? Gracias, maestro. Claro que hay otras preguntas, pero bueno, antes de darle lectura a ellas, déjeme decirle que es indudable que la realidad nos golpeó a todos, ¿no? Si bien es cierto que esta crisis, esta cuestión del neoliberalismo estaba patente y todos lo sabíamos, mucho se ha dicho que la pandemia lo único que ha hecho fue profundizar esta crisis del capitalismo. Y tras de todas estas situaciones, creo que un dato interesante es esta catástrofe en educación que se está viviendo. Si estamos pensando que el ingreso a la escuela significa una cuestión de una función social de la escuela, pues las cifras que nos da la ONU realmente son alarmantes. Nos están hablando de casi 14 millones de alumnos que van a estar en riesgo de abandonar sus estudios o de no poder ingresar a este ciclo escolar por el impacto económico que la pandemia ha tenido. De esta manera, pues queda claro, ¿no?, que el coronavirus, esta crisis del coronavirus solamente ha ampliado las desigualdades digitales, sociales e incluso de género. No podemos dejar de lado que en el caso, por ejemplo, de México, hasta la semana pasada, decían que aproximadamente, según datos de los que se han dedicado a investigar esta situación, aproximadamente 95 alumnos ya no van a ingresar de la secundaria al bachillerato. Creo que son cifras bastante alarmantes que sí tendrían que hacernos a los docentes y a toda la sociedad, obligarnos a pensar el cómo poder resolver esta situación, ¿no? Y bueno, yo le hice hace rato que su plática ha sido muy provocadora, es muy interesante escucharlo y precisamente hay cuestiones
que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Y las opiniones, las preguntas que nos hacen llegar tanto a partir en Facebook como en Zoom, pues refleja precisamente esta lucha, esta inquietud del qué hacer, ¿no? Por una parte, un compañero lanza la pregunta que por qué la precipitación de la SEP de iniciar el ciclo escolar. Los maestros no están preparados, no saben utilizar estos medios virtuales, entonces si no es más conveniente no iniciar el ciclo escolar, de manera que tendría que ser de manera presencial hasta que la pandemia esté ya en su fase de término. Y por el otro lado, hay un compañero que que pregunta si no, con esta modalidad de la televisión de Aprende en Casa 2, se le está entregando a las familias el poder de la educación. ¿No puede tomarse esto como una oportunidad para la autonomía? ¿Usted qué opina, maestro? Quisiéramos escuchar. Está bien. No, muy interesantes. Yo creo que la primera pregunta que tengo entendido hacer un compañero es muy interesante. Desde luego que sí, se está viendo un apresuramiento. Y yo creo que en el apresuramiento está la preocupación, sobre todo política, de que se piense que la SEP no tiene alternativa, ¿no? Y por eso es que este énfasis en decir el ciclo escolar se está llevando a cabo, los contenidos se están cumpliendo, los aprendizajes esperados se están logrando, y vamos a dar evidencias. Ante esto habría que pensar, bueno, dejar, porque me parece que las dos preguntas pueden más o menos complementarse, ¿no? Una es decir, por ejemplo, Tonucci ha afirmado que por qué no reinventamos la educación y reinventamos la escuela. ¿Por qué no aprovechar esta situación para que los niños aprendan de cocina, aprendan cosas que son también muy útiles en la vida, y que tendrían que ver más con la cotidianeidad, ¿no? A mí me parece que Tonucci lo hace con todo un sentido pedagógico y creo que siempre y cuando no suceda, y abordo de hecho ahí la segunda pregunta, si no estaremos dejando en manos de la familia la responsabilidad de la educación. Lo cierto es que como se decía en uno de los principios de la SEP, si, si hay una cultura de aprendizaje, si hay ambientes de aprendizaje, estos ambientes de aprendizaje por sí solos, por sí mismos, aunque es muy aventurado decir que por sí solitos, porque ahí interviene mucho la interacción social, actúan como un factor fundamental para aprendizajes de todo tipo, ¿no? Es decir, que si el niño tiene libros en casa, pero además ve que están leyendo, ese niño va a aprender y puede incluso hacerlo de mejor manera que yendo a la escuela en algunos casos, ¿no? Pero hay otros niños en los que en cuya casa, en cuyo hogar, no hay ese tipo de prácticas culturales, prácticas de aprendizaje, que los reducen solamente a ver la televisión en su versión más idiotizante. Pues, discúlpenme la palabra, ¿no? O que se la pasan en el videojuego. Es decir, esa parte preocupa. Y esa es la parte que a mí me preocuparía por lo que corresponde a la pregunta que hace el compañero, ¿no? Si le dejamos a la familia eso, bueno, pues depende qué familia, ¿no? Yo creo que el maestro, que muy bien podría funcionar un programa Aprende en Casa, pero desposeyéndolo de toda la parte burocrática
que suele imprimírsele a la enseñanza y al aprendizaje. Yo he visto documentales, programas infantiles que sin ir acompañados de una guía, sin darle una guía a los padres, son altamente educativos. O sea, aprende más el niño viendo algo así, y hablé de videos, pero puedo hablar de otras cosas, que muchas veces en la formalización y burocratización del aprendizaje. A ver, pongo un ejemplo. En alguna ocasión, mi nieto muy pequeño, apenas tendría entonces como unos 6 años, 7 años, por alguna razón le comenté de los dinosaurios y me dijo, mira abuelo, y me dio toda una clase de dinosaurios. Me dijo qué dinosaurios eran herbívoros, qué dinosaurios, cómo se llamaba cada uno de ellos a la edad de 6 años. Bueno, ¿por qué no aprovechar los conocimientos que tienen los niños para generar en interacción actividades verdaderamente significativas, ¿no? Por ejemplo, si hay posibilidades, que aquí es donde viene el gran problema. Vamos a suponer que en una casa tengo 2 niños o 3 y tengo que distribuirlos en horario, ¿sí? Bueno, pero además, si el papá o la mamá no pueden estar, va a haber una hora de repetición, ¿sí? Si yo pongo a los 3 niños a ver la televisión sin que yo los pueda acompañar, lo más probable es que los niños o acaben cambiándole el canal hacia algo que les guste o acaben jugando y cuando les preguntemos qué aprendiste nos digan nada, ¿no? Entonces, además, el maestro, ya sea por WhatsApp o algo, les va a decir, oigan, niños, ¿qué dudas tienen? A ver, si el maestro lo que hace es convertirse en un supervisor, que digo que es el papel que le están otorgando, pues triste papel le están dejando, ¿no? Porque clásico va a decir, a ver, quiero que me digan cómo contestaron el libro de texto en la página tal. No, yo creo que el papel del maestro para ser verdaderamente creativo y verdaderamente pedagógico tendría que ir por otro lado. Tendría que estar buscando cosas que los niños pueden hacer de acuerdo a su contexto para aprendizajes mucho más trascendentes, ¿no? Podría, en el caso en los que se pueda, que esto se da más en los maestros citadinos, pero cuando uno ve las condiciones de las condiciones rurales, no es tan fácil, ¿no? Pero hablo, por ejemplo, de que puedo conectarme, como el maestro que decía que 90 y tantos %, que bueno, ¿no? Ahí está bien. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo buscar el trabajo colaborativo? Bueno, hay que inventarlo. En el caso de los niños, ¿puedo pedirle a un papá que se conecte a la sesión de hoy y que dé una conferencia a los niños sobre su oficio? Los niños podrían entrevistarlos sobre su oficio. Los niños podrían hacer un experimento o un proyecto en casa o incluso colaborativamente y exponerlo vía Zoom, Meet, StreamYard, todas estas posibilidades. O podrían de alguna manera aportar su parte individual y llegar a la escuela el papá y pegarlo en el muro. No sé, ahí es donde digo que la imaginación pedagógica puede representar una alternativa, ¿no? Porque si no, de otra manera, y estoy pensando sobre todo, imagínense, para hacer más compleja la pregunta, en los maestros que van a atender primer grado en la primaria, ¿sí? Que estoy metido ahorita en un proyecto ahí discutiendo eso, porque no es lo mismo estar con los niños ahí conduciendo, de alguna manera apoyando el aprendizaje, la lectura y el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, que hacerlo por línea, ¿no?
Entonces, tenemos que hacer jugar todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Por supuesto que no hay recetas. Depende, insisto, de las condiciones, de la iniciativa del maestro. O sea, hay que darle alternativa al libro de texto. Hay que darle alternativa a las actividades. Y si en un momento determinado, como dice Tonucci, resulta más significativo el que ellos aprendan a hacer una gelatina, pues adelante, porque finalmente al hacer la gelatina tendrá que ver algo de matemáticas, tendrá que ver algo que a lo mejor esté motivado, nos lleva a ver de dónde viene la grenetina y por qué cuaja una gelatina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, allí es donde lo primero que tienen que hacer, como me diría uno de mis hijos, que es diseñador gráfico, bueno, él dice que no es diseñador gráfico, es lo primero que se sientan es a pensar ideas locas para ver cómo van a promover determinada cosa, ¿no? Yo creo que ahí está, ahí radica, y eso permitiría más que ver a la familia como enemigo, o al revés, que la familia vea al maestro como enemigo, convertirnos en colaboradores en beneficio de los niños, que hoy se ha vuelto cada vez más difícil, ¿no? Gracias. Gracias a usted, maestro, por tan puntual respuesta. Déjeme decirle que tenemos muchas otras preguntas, pero bueno, también entendemos que su tiempo y el tiempo de los compañeros nos hemos pasado un poquito más de lo previsto. Y bueno, no quisiéramos irnos sin antes pues señalar, ¿no? Que esperemos tener otra plática con usted. Creo que hay varias cosas que tenemos que estar reflexionando como docentes, pero va a ser a partir del hecho concreto cuando estemos en las aulas, cuando vamos a tener que poner en activo nuestra creatividad, este asunto del contexto, poder reconocer el contexto en que estamos, porque el aprendizaje es cierto, debe ser situado. Y bueno, quizás la próxima vez que nos podamos ver ya estemos haciendo una rica plática sobre las experiencias que los docentes hemos tenido y cómo hemos desarrollado este ciclo escolar que está a punto de iniciar, ¿no? Y lo importante nos parece a los integrantes de la Universidad del Pueblo es que sobre todo haya una conciencia pedagógica de la responsabilidad y de la gran oportunidad que tenemos como docentes para poder estar apoyando a los alumnos en este proceso educativo. Le damos las gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna posibilidad, me gustaría mucho sí leer las preguntas de quienes no las alcanzamos a ver. No sé si estas estén en Face, si no, les agradecería que me las hicieran llegar. Les doy también mi correo electrónico, no lo escribí en las diapositivas, pero en la medida de lo posible también podría dar respuesta. Perfecto, maestro. Si nos da su correo, por favor. También podría en un momento dado compartirles las diapositivas, en el caso de Zoom, que me parece que no se pudieron ver. E incluso lo he ofrecido en otros foros, poner a su disposición. Cité yo a un autor que para mí es fundamental en el entendimiento de este modelo neo-neo, que es Luis Rigal, y es un libro que se llama El sentido de educar. Es un magnífico libro que desafortunadamente no es fácil conseguir, pero lo tenemos en digital también para quien se interese en su lectura. Es un buen libro que hace análisis de toda esta crisis. No habla de la pandemia, porque el libro es muy anterior, es de hace unos años, ya algunos años, pero sigue siendo vigente en los planteamientos. Ese es el ofrecimiento. Mi correo es todo en minúsculas, los que deseen anotarlo. Es mi nombre, Juan M, todo en minúsculas, Juan M. Rendón, sin acento. Juan M. Rendón, 2013 arroba gmail.com. Lo repito ahora así rápido. Juan M. Rendón 2013 arroba gmail.com. Y por supuesto que estoy a sus órdenes
para no soy saberlo todo. Hay muchas cosas, muchas que no sé y que a lo mejor aprendería más a través de esas preguntas o a través de un comentario. O sea, no tienen que estar todos de acuerdo con lo que uno dice. Creo que el debate precisamente sirve para crecer, ¿no? Siempre y cuando sea un debate argumentado. Y pues estoy a sus órdenes, les agradezco mucho el haberme aguantado un tiempo que creo nos excedimos y pues un abrazo para todos, mis saludos particularmente, y de nuevo me dirijo de manera especial a Carmen, a Leonel, a quienes repito les tengo un cariño especial, a su hija Itandewi y a la nieta, que siempre me recuerdan su nombre, pero se me olvida. Pero un abrazo para toda la familia, Leonel, Carmen y por supuesto Silvia y camaradas, colegas, exalumnos, compañeros de la normal decimos de lucha y martirio, porque así dice el himno de la Benemérita. Compañeros de lucha y martirio, ahí estamos, ¿sí? Un abrazo para todos y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Reciba también un abrazo fraterno de toda la comunidad de la Universidad del Pueblo. Y claro que sí, le haremos llegar todas las preguntas. Creo que son bastante interesantes. Es una lástima que el tiempo pues sea tan poco, pero también usted debe entender que su plática genera estas reflexiones. Y bueno, no queremos irnos sin antes agradecerle su presencia el día de hoy. E insistimos, quizás haya la posibilidad de poder reunirnos próximamente. Esta situación obviamente no se va a resolver de un día para otro. Quedan muchas cosas que tendremos que estar comentando y sería un honor para nosotros volver a contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Y bueno, antes de retirarnos, les recordamos a todos los que nos están escuchando y nos siguen a través de la plataforma de Zoom o de Facebook, que la Universidad del Pueblo tiene abiertas sus inscripciones en las 16 sedes establecidas a todo lo largo del territorio oaxaqueño. Para quienes nos siguen de otros estados o incluso de otros países, les comentamos que nuestra universidad tiene un enfoque intercultural y comunitario que busca construir de manera colectiva una educación alternativa basada en este concepto de otredad, en el pensamiento crítico, de colonialidad y oralidad dialógica. En estos momentos están abiertas las puertas para todos los que deseen ingresar a nuestra universidad, donde se están ofertando las licenciaturas en Derecho, Educación Intercultural, Gestión y Desarrollo de las Artes, Turismo Alternativo y la Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos. Recuerden también que la modalidad de estudio es mixta, ya que es presencial los días sábados y domingos y el resto de las semanas nuestros estudiantes se pueden dedicar a diversas actividades, sin olvidar obviamente que deben dedicar un espacio al estudio individual y al estudio colectivo. Y bueno, después de este breve comercial, no nos queda más que seguirlos invitando para que estén presentes en las diferentes actividades virtuales que la Universidad del Pueblo ha programado para ustedes. La próxima va a ser el próximo viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde, donde tendremos con nosotros a Antonio Izquierdo con el tema La lectura analítico-crítica, una herramienta para el pensamiento crítico. Ojalá nos puedan acompañar con su presencia. Les damos las buenas noches a todos y nuevamente le agradecemos en todo lo que vale la enorme presencia que tuvimos hoy del maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Muchas gracias a todos, muy buenas noches